Podemos orar a nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, le adoramos, nuestro Padre, Señor, que ha sido bueno, ha sido nuestro socorro. En momentos de aflicción ha estado con nosotros, su brazo fuerte nos ha sostenido. Gracias por que podamos estar hasta hoy, el día en esta mañana, agradecidos por su fidelidad, por su bondad extendida hacia nosotros. Pedimos su bendición para nosotros sobre su pueblo, Señor. Ayúdenos este día, que nos instruya su palabra que habla en nuestras vidas, que su palabra es la que siga transformándonos, Señor, por el poder de su Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos en la historia del profeta Jonás, ¿verdad? Y vayamos pensando, hermanos, cómo el caminar en la fe, ¿verdad?, del pueblo de Dios es una historia, no es lineal, ¿verdad?, no es perfecta. No siempre, como dice la palabra, estamos en las alturas, como dice ese salmo, no como dice el profeta. Es por las cosas, hermanos, que en nuestra vida personal vemos ya desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo, el Nuevo Testamento, cómo Dios va tratando con cada uno de sus hijos, con cada una de las personas que Él llama. Entonces, cada uno de nosotros nos encontramos en diferentes, lugares en nuestro caminar con el Señor, ¿verdad? Vemos en la palabra de Dios cada uno de estos personajes con una misión, un llamado en especial de Dios, ¿verdad? Y vemos aquí, hermanos, una enseñanza para nosotros siempre, hermanos. Vemos que los hombres de Dios caminaron con Él, pero a veces pues batallando, ¿no?, con otras cosas que dominaban sus afectos, a veces alejándose de Dios, o a veces batallando con el corazón, ¿no?, con lo que uno piensa, con las ideas que uno tiene de cómo es Dios, y debemos pues, y vamos viendo cómo Dios va tratando con nosotros, así como ha tratado con cada una de estas personas que leemos en la Biblia de manera particular, ¿verdad? Vemos cómo Dios trata con ellos cuando son ídolos en el corazón o unas concepciones equivocadas de Dios. Dios trata con cada uno de sus hijos, ¿no? A veces pues habla, ¿no?, como a Elías, ¿no?, que Elías le habló en el fuego, parece que Dios no estaba en el fuego, ¿no?, en el terremoto, Dios no estaba en el terremoto. Con Elías habló ahí en el susurro, ¿no?, en una voz suave y apacible. A otros, ¿no, hermanos?, como Dios debe sacudirlos hasta que se den cuenta de su necesidad que tienen de acercarse a Él, ¿no? En el caso de Pedro, ¿no?, Dios permitió que el diablo los zarandeara. Y ahora, hermanos, vemos aquí el libro de Jonás, una historia demasiado particular, demasiado singular, hermanos. Esta historia que no se repite, esa manera de trabajar Dios con Jonás en ningún otro lado. Porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un deseo que Él quiere trabajar en la vida del corazón de cada uno de sus hijos. Pensemos en lo que dijo Dios a través del profeta Oseas. Pongamos atención a esto. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo, ¿verdad? Vemos el cuidado de tanta ternura y de amor de Dios hacia su pueblo Israel. Un pueblo duro muchas veces, ¿no?, de que no sabía quién lo cuidaba, ¿verdad? Entonces Dios permite circunstancias en la vida para sacudir la vida de cada uno de sus hijos cuando no ponemos atención. Oseas 2:14, pues ya aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hablando a un pueblo duro que se había olvidado de Dios. Yo te voy a llevar al desierto y voy a hablar a tu corazón. Wow.
El salmista expresaba, ¿no? El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Va. Entonces vamos a esta historia, ya aterrizando. Jonás, ¿verdad? El profeta, como le llama Tim Keller, el profeta pródigo, ¿verdad? El Señor le dijo, haz esto, y Jonás fue para el otro lado, ¿verdad? Y entonces Dios, hermanos, tenía un propósito, un plan para trabajar en la vida de Jonás. Entonces vemos en la historia de Jonás algo muy, muy particular en la vida de Dios para transformar el corazón de Jonás. No muestra una historia de lejecitos, nos va a mostrar una historia en lo más cercano, en lo más íntimo, lo que está pasando en el corazón de Jonás, el mensajero de Dios, rebelde, ¿verdad? Fíjense cómo empieza esta carta, ¿no? Este libro, Jonás, capítulo 1, palabra de Dios que vino a Jonás, hijo de Amitai. Y cuando la palabra de Dios nos da nombre y de hijo de quién es, no es como que ahora nos está diciendo nombre y apellido, ¿no? Es como Dios hablando a cada uno de nosotros en particular por nuestro nombre y nuestro apellido. Habló directamente con él y Dios le dio un propósito, una misión en particular, ¿verdad? Entonces, pensando en Jonás, hijo de Amitai, podemos pensar en cada uno de nosotros, con nuestro nombre y nuestro apellido, ¿verdad? Entonces nos quedamos, ¿verdad? En Jonás capítulo 1, versículo 10. Bueno, terminamos el capítulo 1, pero volviendo al versículo 17, ¿verdad? Jonás 1, 17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El propósito del Señor en la vida de sus hijos se cumple, ¿verdad? Y Él dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. Ese dispuso significa, o un sinónimo es designó un pez, señaló un pez, ordenó específicamente que un gran pez se lo tragara, ¿no? No significa que en ese momento apareció el pez, sino que Dios de antemano ya lo había señalado, ya lo había designado para sus propósitos, ¿verdad? Todo lo que Dios dispone, manda o prepara, alcanza su propósito final. Y el Señor había dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Era la manera de Dios decirle a Jonás, Jonás, te voy a llevar al desierto y ahí voy a hablar a tu corazón. Jonás, va a ser bueno que tú seas afligido para que aprendas los estatutos de Dios. Es tremendo lo que pasó ahí, hermanos. Y dice que estuvo Jonás en el pez 3 días y 3 noches, ¿verdad? Hay una historia verídica reciente, ¿no? El National Geographic en el 2021 documentó el caso de un pescador de langostas. Estaba en las costas de Estados Unidos, Massachusetts. Hermano, Massachusetts sí tiene costas, ¿verdad? Estaba por ahí en las costas de Massachusetts en el 2021, un señor de apellido Packard. Estaba buscando langostas, de repente fue envuelto. Sintió un empujón y fue envuelto por una gran oscuridad. Dice que una gran ballena jorobada lo había envuelto con su boca, ¿no? Y estuvo ahí como unos 30 segundos, cuenta él, este pescador. Y después dice que la ballena salió otra vez de la superficie y le escupió. Y imaginemos a este pescador, una experiencia traumática, dice el artículo de National Geographic. Fue una experiencia tanto traumática para Packard como para el pez que se lo tragó, la ballena que se lo tragó. Y eso que fueron solamente 30 minutos. Jonás dice que estuvo en este gran pez, ¿verdad? 3 días y 3 noches. Jonás estuvo Dios estaba tratando con Jonás, perdón. Ese tiempo, aunque Jonás no lo sabía, ¿verdad? La historia de Jonás nos muestra que Dios tiene una manera de llevar a sus hijos al lugar donde Él quiere, ¿verdad? Como Él quiere. Hermanos, Jonás estaba, cuando los marineros lo aventaron al mar, ¿verdad? En esta tormenta tan grande que el barco se iba a romper. Jonás ahí definitivamente estaba condenado a muerte, ¿no? Iba a morir en esa gran tormenta. En ese momento, hermanos, dice que cuando el gran pez se lo traga, definitivamente le salva la vida, ¿verdad? En ese momento de ahogarse. No obstante, cuando el pez lo traga, obviamente estaba encerrado, ¿verdad? Lejos de cualquier ayuda,
vamos a ver que dice que en las profundidades del mar, ¿no? Y su estancia ahí era temporal, ¿no? Definitivamente y posiblemente, como él dice después, ¿no? El Seol, el sepulcro, cerró su boca sobre mí. Era ese lugar donde él estaba, iba a ser su tumba. A menos de que Dios lo ayudara, ¿verdad? A menos de que Dios tuviera misericordia de él, ¿verdad? Pasaron ahí 3 días y 3 noches. No nos dice en qué momento, hermanos, pero él solamente dice ahí, Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Por lo que va a narrar más adelante, Jonás estuvo tiempo ahí reflexionando su situación, hermanos, hasta que él se dio cuenta. Comprendió lo terrible que era su situación, ¿verdad? Lo angustioso de su situación, porque él lo dice: en mi angustia clamé al Señor. Vamos a ver hoy, hermanos, 3 cosas que Jonás pudo comprender durante el tiempo que estuvo en el estómago del pez, ¿verdad? Como hemos dicho, hermanos, Jonás 2, versículo 1 y 2, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez, ¿verdad? Cuando uno de sus hermanos nos dice, ¿no?, una de sus experiencias con Dios, que suele decir: una vez estaba en mi sala, recordé la voz de Dios, él habló, su palabra me dijo esto, ¿no?, leyendo su palabra en mi habitación. Y vemos a Jonás y él está en un lugar demasiado singular, ¿verdad? Está en el estómago de un pez, y ahí Dios lo llevó para tratar con su corazón, ¿verdad? Lo de Jonás no era un tema teológico, ¿verdad? Él conocía a Dios, conocía la grandeza de Dios, porque él así dijo: yo sirvo al Dios que hizo el cielo y la tierra, ¿verdad? El problema de Jonás, hermanos, eran su corazón, sus motivaciones, ¿verdad? ¿Cuáles eran las razones de su desobediencia, verdad? Vemos la historia de Jonás y vemos la historia de cuando cada uno de nosotros, hermanos, en algún momento de nuestra vida nos desobedecemos a Dios, nos alejamos de Dios y comenzamos como Jonás un descenso, como ha dicho Tim Keller, ¿no?, en nuestro caminar. Porque Jonás, ¿qué hizo? Primero descendió a este puerto, a Jope. Después, ¿no?, entró al barco, después se fue al fondo del barco a dormir, y después Dios permitió que él fuera al fondo, ¿verdad?, del océano. Fíjense, tremendo. No hay otro lugar, hermano, no hay otro resultado de la desobediencia, ¿verdad? Y aunque Jonás iba huyendo y huyendo de Dios, bajando cada vez más, descendiendo, Dios tenía preparado un gran pez para tratar con él, para corregirlo, hermanos, ¿verdad? Y vemos que Dios envía, hay muchas lecciones aquí de Jonás, ¿verdad? El Señor, si quería, podía enviar a otro profeta que fuera más obediente, ¿verdad? Un profeta menos prejuicioso, quizás, ¿verdad?, menos terco. Pero Dios, hermanos, estaba en el plan específicamente de trabajar en Jonás, restaurar su corazón y corregir su conducta, ¿verdad? Él quería trabajar con Jonás, y entonces vemos a Jonás en este lugar, ¿verdad?, orando al Señor, su Dios, dice. Lo primero que vemos de Jonás, que aprendió, hermanos, estando allá en esa situación totalmente adversa, que no tenía nadie más a quien acudir, no. Él estaba absolutamente, ¿verdad?, perdido. Pero ¿qué hizo? Clamó al Señor, su Dios, ¿verdad? Él estaba impotente para cambiar su situación, ¿verdad? Él estaba totalmente perdido, imposibilitado. No había nada que pudiera hacer para salir de ese lugar. Cualquier esfuerzo que hubiera hecho sería inútil, ¿verdad? Necesitaba un milagro. Y él reconoció que Dios era el único que podía ayudarlo. Solo Dios podía intervenir en su situación, ¿verdad? Cuando su alma, nos dicen los comentaristas, estuvo a punto de hundirse en las fauces o en la noche de la muerte, ¿qué hizo? Pensó en el Señor su Dios y oró, habló con él. Nos dice acá adelante, ¿verdad? 2:2, y dijo: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, ¿verdad?
Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. En lo profundo de la sepultura pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. No hay lugar, ¿verdad, hermanos, donde la misericordia de Dios, donde el poder de Dios no esté, ¿verdad, hermanos? Dios tuvo misericordia de Jonás en el mismo corazón del sepulcro, ¿verdad? Donde iba a ser su tumba, el Señor lo alcanzó ahí, porque Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Jonás debía entender esto. No había lugar, no había nación que la misericordia de Dios no podía alcanzar, ¿verdad? A pesar de que Nínive dice que su pecado había llegado hasta lo alto en el cielo, Dios aún tenía un plan para Nínive, tuvo misericordia de Nínive. Aunque Jonás se hundió al abismo más profundo del océano, allí Dios alcanzó en su grande misericordia a Jonás. Jonás quería ir a un extremo, ¿verdad? De donde Dios lo había llamado, de extremo a extremo. Y Dios todavía estaba con él, ¿verdad? Vemos a Jonás, hermanos, acudiendo a Jehová, su Dios. Y no solo eso, él conocía, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? De hecho, él cita, porque él conocía la palabra de Dios, Salmos 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo. Es lo que él mismo dice aquí en el versículo 4, ¿verdad? Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Versículo 7, ¿no? Jonás 2:7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y leímos hace rato el Salmo 42, ¿verdad? Dios mío, mi alma está abatida, por eso me acuerdo de ti, desde donde nace el Jordán hasta las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Jonás 2:3, ¿verdad? En el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Jonás puede decir literalmente que él vivió eso, ¿verdad? Se acordó del Señor que Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Dice Salmo 42, ¿verdad? 8. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. ¿Sí? Jonás entendió una cosa: si no es por la misericordia de Dios, yo puedo ya contarme entre los muertos. ¿Qué más reconoció Jonás estando ahí en el versículo 3? Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. 5 y 6. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Lo segundo que hizo Jonás en ese lugar fue que reconoció la justicia de Dios, ¿verdad? Jonás 2, versículo 3. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares. Señor Dios, tú me llevaste a ese lugar. No fueron los marineros, ¿verdad? Que lo agarraron de las manos y los pies, ¿no? No fue la tormenta la que lo llevó a ese lugar. No fueron las circunstancias, no fueron las personas. Dios mismo llevó a Jonás a ese lugar. Como dice que él estaba en el estómago del pez. Increíble, hermanos. Dios mismo. Jonás se dio cuenta tarde, ¿verdad? Que él no podía escapar de la presencia de Dios como quería. Como dice el Salmo, ¿no? 139, si hiciera mi lecho, ¿verdad? En lo más profundo del sepulcro, allí me alcanzaría tu diestra, ¿verdad?
Jonás jamás estuvo fuera del alcance de Dios, ¿verdad? Tú me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Vemos, hermanos, a Jonás reconociendo la disciplina de Dios. Versículo 4, entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. ¿Por qué creemos que Jonás estaba ahí? ¿Cómo estaba ahí, hermanos? Él estaba extremadamente angustiado, ¿verdad? Desesperado, al borde de la muerte. Y dijo esto, hermanos, después creemos que de ese tiempo, reflexionando ahí, desechado soy de delante de tus ojos. Y eso, hermanos, no hay peor cosa, ¿verdad, hermanos, que la separación de Dios. Y él abrumaba ese sentir que Dios ya lo había desechado, Dios lo había despreciado, Dios se había deslindado de él, ¿verdad? El salmista expresaba, ¿no? Salmo 77, 7. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Verdad? Un corazón angustiado que siente esa separación, ¿verdad? De que lejos de la comunión con Dios. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Es como un eco, hermanos, un eco, señalando, ¿verdad? El Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluso al borde de la sepultura del vientre de ese pez, en lo profundo del mar, hermanos, Jonás ni por un poquito llegó a comprender, ¿verdad?, lo que padeció el Hijo de Dios ahí en la cruz. Pero apuntaba hacia ello, ¿verdad? La oración de Jonás, la vemos, hermanos, es una oración dolorosa, ferviente, ¿verdad? Él está, como dice, yo estoy clamando desde mi lugar de mi sepultura, ¿verdad? Fíjense. Les digo que hace ecos de otros salmos de alguien que conocía la palabra de Dios. Salmo 131. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Salmo 42, 7. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Salmo 69, 1 y 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma, ¿verdad? Jonás tuvo que experimentar y experimentó la angustia como resultado de su desobediencia, ¿verdad? Vemos, hermanos, como les digo, en cambio el Señor, ¿verdad? Dice que Él fue angustiado, afligido, exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa separación fue a causa no de su desobediencia, fue de nuestra desobediencia, ¿verdad? La angustia del Señor Jesucristo ha sido nuestra liberación. Tremendo, hermanos. Vemos a Jonás en tercer lugar siendo alcanzado. Se puede decir así. Fue salvado por la misericordia de Dios, ¿verdad? Leímos en el versículo 5 y 6, ¿verdad? 6, perdón. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. ¿Verdad? Hasta ese lugar, hermanos, Jonás fue alcanzado por la misericordia de Dios. Como dijimos, no hay lugar en este mundo, ¿verdad?, que Dios no alcance su misericordia, ¿no? Ningún pueblo, ninguna nación, el Señor tiene misericordia de la gente, ¿verdad? Mas tú sacaste, dice en el versículo 6, mi vida de la sepultura. Tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. ¿Verdad? Me liberaste del sepulcro. Jonás 2, versículo 3, ¿verdad? Desde el 2:2. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Al borde de la muerte, el Señor le escuchó. Salmos 31, 22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamé. Jonás fue a expresar del mismo modo. Señor, me has desechado para siempre, ¿verdad?
Dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, pero tú oíste mis ruegos cuando te clamaba. Ese es nuestro Dios, hermanos. Dios, el Dios que trata con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia. En su grande misericordia nos trae de regreso, ¿verdad? Como Él dijo, ¿no? Lo llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón, ¿verdad? Cuando Jonás estaba al borde de hundirse en la noche de la muerte, pensó en Jehová su Dios en oración, y su oración llegó hasta su santo templo. Y vemos a Dios, hermanos, como el Rey que está sentado en el trono, ¿verdad? Gobernando sobre el universo, sobre su pueblo, ¿verdad? Y Jonás ve a Dios y lo ha visto como el Dios justo que es, porque dice, tú me arrojaste a lo más profundo del mar. Pero también reconoce, Dios, tú tuviste misericordia de mí. ¿Verdad? Está hablando de su desgracia. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la vida, de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. ¿Verdad? Dice, ¿qué dice? Ya el mar ya me había sepultado, ¿no? La tierra había cerrado el candado para siempre, no había forma de que yo pudiera salir de ahí, pero tú, oh Señor, Dios mío, ¿verdad? Él puede decir, puedo arrojarme a la misericordia de Dios, ¿verdad? Ve, hermanos, cuando dice hacia tu santo templo, ve al Dios justo, ¿verdad? Que dice que la maldad no puede estar delante de Él, ¿verdad? Y en el templo, Jonás, en sus tiempos veía el templo, ¿no? Donde estaba el lugar especial, ¿verdad? Del propiciatorio, donde estaba la ley de Dios, la ley que condena al pecador. Pero también en el propiciatorio ve la sangre, ¿verdad? Derramada sobre el altar. Solamente la sangre y la muerte y la sangre del sacrificio señalado por Dios nos puede acercar a Dios. Miro hacia tu trono, miro hacia tu santo templo, ¿verdad? Él podía entender que él no podía salvarse, que Dios es justo y castiga el pecado, pero él sabía que podía mirar hacia el trono de misericordia de Dios, hacia el santo templo, ¿verdad? Es maravilloso lo que Dios hace, hermanos. Jonás sigue pues expresando, ¿verdad? Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandona. Pero yo con acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Reconoció, ¿verdad, hermanos? Él no valía la pena pretender que él podía escapar de Dios, poner su confianza en otra cosa que no fuera Dios. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Se alejan de la misericordia de Dios. Pero yo con acción de gracias te ofreceré sacrificio. Vemos a un Jonás cuyo corazón está siendo cambiado en ese lugar. Que ahí ya de su corazón empieza a brotar un cántico de gratitud por la salvación de Dios. Yo con acción de gracias te ofreceré sacrificios. Empieza a ver el cambio que Dios hace en su corazón, ¿verdad? A pesar de que él iba huyendo de Dios, ¿verdad? Dios salió a su encuentro, hermanos. ¿Qué dice? Pagaré mis votos a Dios. Está diciendo lo que prometí, pagaré. Dios y él sabían, ¿no? Lo que él había prometido a Dios. Una vida de servirle, ¿no? Cuando su oración llegó al trono de Dios, hermanos, él pudo saber que Dios iba a salvarlo, que Dios es misericordioso en abundancia. Eso despierta la confianza, fortalece su fe en Dios, ¿verdad? Y eso hace que brote de su corazón esta canción de alabanza, ¿verdad? Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio, ¿verdad? Esa es experiencia de los hijos de Dios, ¿verdad? Pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi clamor, ¿verdad? Y me hizo salir del pozo de la desesperación, ¿verdad?
y de la tierra cenagosa, puso mis pies sobre peña y encaminó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. La misericordia de Dios, hermanos, que alcanza al rebelde Jonás. Que no vale la pena para él resistirse a Dios, a la voluntad de Dios. Cuando se arrepintió Jonás, hermanos, entendemos que fue ese proceso de, hermanos, 3 largos días y 3 largas noches. En esa situación angustiosa, ¿verdad? Y hace esta declaración, hermanos: la salvación es del Señor. Amén. Posiblemente el versículo central de toda la palabra de Dios, hermanos. La salvación pertenece al Señor. ¿Sí? Pecadores rebeldes que se quieren alejar de Dios, ¿verdad? Que se van lejos, al extremo, de decir: no quiero hacer su voluntad. El Señor trabaja, hermanos, mostrando la justicia de Dios que Él demanda por el pecado, tratando con el corazón rebelde, ¿verdad? Para que al final pueda exclamar: Señor, eres justo en todos tus caminos. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Para que la oración de Jonás llegara hasta su santo templo, hermanos, tiene que brotar de un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Tremendo. La salvación es de Jehová. Y esa es la declaración central de la Biblia, hermanos. La salvación pertenece a Jehová. Solamente Dios puede salvar. Solamente Él puede enviar ese camino, ¿no?, de regreso al Padre a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jonás, finalmente, vamos cerrando, hermanos, podía exclamar esto, ¿verdad? Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus ordenanzas. Salmo 119, 71. Podía expresar así como Jacob cuando soñó, ¿no?, con la escalera y los ángeles que bajaban y descendían. Se despertó de ese sueño que dijo: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Jonás puede expresar de la misma manera: la misericordia de Dios me han rodeado, me han alcanzado hasta este lugar de oscuridad, en la misma boca de la tumba, ¿verdad? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás, ¿verdad? Tremendo. Ni las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti, ¿verdad? Salmo 139, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, cómo Dios trató con la vida de Jonás. Así como Él trata con la vida de cada uno de sus hijos, de su pueblo. Porque a menos que veamos, hermanos, nuestro propio pecado, la rebeldía que hay en nosotros, con la que batallamos, que necesitamos la misericordia de Dios para nosotros, ¿verdad? Porque somos como Jonás, prontos a señalar el pecado de otros, ¿no? Decir: los ninivitas son los peores en este mundo, ¿no? No hay nadie más salvaje quizás que ellos, ¿no? Nadie más terribles, más pecadores. Pero Jonás no se daba cuenta que su mismo corazón era así rebelde como el de los ninivitas, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, hermanos, Dios los llevó a este lugar donde Jonás pudo entender que Dios puede ser misericordioso con los impíos y todavía seguir siendo justo y fiel, ¿verdad? El rey justo sobre su trono. Y hermanos, lo que experimentó Jonás es gracia de Dios, ¿verdad? Finalmente, hermanos, vamos a pensar en la oración de Pablo. Hay un Efesios 3:17, si quieren busquémoslo, por favor. Efesios 3:17. Pues desde el 14 para el contexto, ¿verdad? Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder
por su Espíritu en el hombre interior. Y de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pablo oraba por la iglesia, hermanos, que ellos fueran capaces, con la ayuda de Dios, que pudieran comprender tan grande, tan ancho, tan alto, tan profundo que es el amor de Dios, el amor de Cristo, dice, ¿verdad? So, hermanos, oremos unos por otros, oramos que el Señor siga trabajando en nuestros corazones, hermanos, siga mostrándonos que tanto necesitamos nosotros la misericordia de Dios como otros, ¿verdad? Vemos aquí que Jonás llegó a experimentar en ese lugar tan terrible la misericordia de Dios, que evitó que el mar fuera su tumba. Jonás no quería mostrar gracia y amor, olvidó que si no fuera por la gracia de Dios, ¿verdad?, él ni siquiera estuviera vivo hasta ese momento, ¿verdad? Debía admitir que su corazón era el mismo que de los ninivitas, ¿verdad? Era rebelde. Debía entender que ninguno merece el amor de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios es de gracia, ¿verdad? Jonás olvidó, ¿verdad?, que él no era merecedor de la gracia de Dios y nosotros tampoco, ¿verdad? Por eso necesitamos reconocer que necesitamos la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestras vidas y extenderlo a otros, ¿verdad? Por mucho que no queramos, ¿verdad?, a ciertas personas, ¿verdad?, o que pensemos que Dios no puede alcanzar a esa persona, Dios puede, si quiere, ¿verdad? Entonces es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Dios lo llevó a esa situación para que Jonás reconociera la misericordia, la gracia y el amor de Dios, que lo alcanzó él aún en las profundidades del mar, ¿verdad? Y Dios es el mismo. Trató con Jonás y Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy, ¿verdad? Sigue tratando con su pueblo, con nosotros, ¿verdad? Él dispone todas las cosas, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, gracias le damos, porque siempre nos habla, su palabra nos alimenta, nos enseña, Señor, y nos confronta sobre las actitudes, sobre los deseos equivocados de nuestro corazón, las motivaciones equivocadas. Cuánto necesitamos reconocer la grandeza de su misericordia, su gracia para con nosotros. Si no fuera así, no estuviéramos en este lugar, Señor. Gracias por amarnos de este modo en Jesucristo. Ayúdenos como iglesia a extender, a mostrar su gracia y su misericordia a otras personas que no lo conocen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.